Este es un video de química general y fue elaborado por el grupo DD, conformado por Alexis Chocué, Andrés Casañas, Cristian Hernández, Harold Aguilar, Juan Bermúdez, Andrés Zapata y Hasblady Martínez. Bueno, este es nuestro primer ejercicio donde nos dicen que se ha preparado una disolución disolviendo 315 gramos de ácido tetraoxosulfúrico 6 y añadiendo agua hasta completar 3 litros. Calcula su molaridad, densidad y fracción molar. Entonces, primero vamos a sacar los datos que nos están dando. Nos están diciendo que hay 315 gramos de ácido tetraoxosulfúrico 6 y hay 3.000 mililitros de solución, ¿sí? Para desarrollar o para sacar la información que nos están pidiendo, debemos usar las tres fórmulas, entonces, de cada uno de los datos que nos piden. Entonces está la fórmula de molaridad, que se representa por una M mayúscula, que es igual al número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. También está la fórmula de la densidad, representada por una D minúscula, que es igual a la masa sobre el volumen del mismo componente, sea del soluto, sea del o sea de la solución, pero la densidad de cada uno es diferente. Entonces está la fracción molar, que se representa por una X de N, que es igual a moles de N sobre el total de moles de la solución. Bueno, en ese orden de ideas debemos saber qué es el ácido tetraoxosulfúrico 6. Resulta que en química tenemos tres tipos de nomenclatura, la sistémica, la STOT y la tradicional. En este caso nos dan el nombre en la STOT, o sea, ácido tetraoxosulfúrico 6, pero normalmente la conocemos en la tradicional, es el ácido sulfúrico. Este es un tipo de compuesto oxácido. Para también desarrollar nuestro problema debemos saber cuál es su composición química o fórmula química. En el caso del ácido sulfúrico, está compuesta por H2SO4, que significa 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Y para el agua está compuesta por H2O, es decir, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ya nos dieron las cantidades que hay de ácido sulfúrico, en este caso 315 gramos de ácido. Y para el agua no la conocemos, ese valor lo tenemos que hallar más adelante. No sabemos cuál es la cantidad de mililitros de agua que se le aplicó a la disolución. Asimismo, para desarrollar nuestro problema, tuvimos que hallar la masa molecular de ambos elementos. El ácido sulfúrico, la masa molecular es de 98 gramos por mol y en el caso del agua la masa molecular es de 18 gramos por mol. Esta masa molecular sale de la suma de la masa atómica de cada uno de los elementos y eso lo hallamos en la tabla periódica. Ya tenemos la información anterior, sabemos qué información nos está solicitando el ejercicio. Ese ácido tetraoxosulfúrico es el mismo ácido sulfúrico. Para hallar la molaridad, primero tenemos que hallar N. N es la cantidad de moles que tiene esos 315 gramos de ácido. Entonces, como ya sabemos que la masa molecular del ácido es de 98 gramos por mol, dividir los 315 gramos de ácido que nos están dando por su masa molecular, que es 98 gramos por mol. Entonces, gramos con gramos se cancela, se hace la operación y nos queda 3,2 mol. Entonces ya tenemos N, podemos colocar a N en la fórmula de M, de la molaridad, que entonces es igual a decir 3,2 mol sobre los 3.000 mililitros de disolución que nos dieron. O podemos también pasarlo, esos 3.000 mililitros, pasarlos a 3 litros, ya que cada litro son 1.000 mililitros. Entonces, haciendo la operación de 3,2 mol sobre 3 litros, nos da un igual de 1,07 molar. Esa es nuestra respuesta para molaridad. Ya pasamos a hallar la densidad del soluto, o sea, del ácido sulfúrico. La fórmula de densidad es igual a decir masa sobre volumen. Vamos a hallar primero el volumen. El volumen se halla masa sobre densidad. Ya conocemos que la densidad del ácido sulfúrico es 1,84 gramos por mililitro. Vamos a hacer la operación, que 315 gramos sobre 1,84 gramos por mililitro, cancelo gramos, hago la operación y me queda 1,71,195 mililitros
de ácido sulfúrico. Entonces, como ya tenemos la densidad, podemos hacer igual, ya tenemos el volumen, entonces vamos a hacer la operación de densidad. Aunque ya la conozcamos, vamos a decir que 315 gramos sobre 171,195 mililitros es igual a decir que son 1,84 gramos por mililitro de ácido sulfúrico. Entonces, si el volumen total de la disolución es de 3.000 mililitros, por lo tanto, el volumen del agua es, ya tenemos el volumen de la solución, que es 3.000 mililitros, y tenemos ahora el volumen del ácido sulfúrico, que es 171,195 mililitros. La diferencia entre esos dos es el volumen del agua, es decir, 3.000 mililitros menos 171,195 mililitros nos da un igual de 2.828,805 mililitros de agua. Bueno, continuando con densidad, tenemos el volumen tanto de la disolución como del solvente y del soluto, que en este caso es el ácido sulfúrico y el agua. Tiene una densidad de 1 gramo por cada 1 mililitro, entonces igual vamos a colocarle los datos. Decimos que densidad es igual a masa sobre volumen, que viene siendo igual a 1 gramo sobre 1 mililitro. Vamos a tener que hallar la masa. Masa es igual a volumen por densidad. Masa es igual a 2.828,805 mililitros de agua por 1 gramo sobre 1 mililitro. Mililitros con mililitros se cancela y hago la siguiente operación. Le digo que esto es igual a decir 2.828,805 por 1 gramo es igual a 2.828,805 gramos. Esa es nuestra masa para el agua. Entonces, ya teniendo todos esos datos, podemos sacar la siguiente información. Decimos que la densidad de la disolución es igual a decir masa sobre volumen, y esto viene siendo los 315 gramos del ácido sulfúrico más los 2.828,805 gramos del agua. Eso lo sumo y lo divido sobre los 3.000 mililitros de la disolución. Esa densidad nos da que es igual a 1,047935 gramos por mililitro. Si lo redondeamos un poco, queda que la densidad de la solución es de 1,05 gramos por mililitro. Esa es nuestra respuesta para la densidad. Bueno, ahora vamos a iniciar con la fracción molar. Vamos inicialmente a colocar la fórmula para tenerla presente y recordarla. Y lo primero que vamos a hacer es hallar la cantidad de moles de cada uno de los compuestos. Tenemos dos, el ácido sulfúrico y el agua. Entonces vamos a recordar que tenemos 315 gramos de ácido sulfúrico y que su masa molecular es de 98 gramos por mol, y que tenemos 2.828,800 gramos de agua y su masa molecular es de 18 gramos por mol. Entonces, primero vamos a sacar la cantidad de moles del ácido. Entonces vamos a decir que la cantidad de esos gramos los vamos a multiplicar por la fracción que dice 1 mol sobre la masa molecular. Entonces, vamos a decir 315 por 1 mol de ácido sulfúrico sobre 98 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, primero voy a hacer la operación de la fracción. Entonces, 315 por 0,01 y eso me da al final 3,2 moles de ácido sulfúrico. Y ahora vamos a sacar la cantidad de moles del agua. Nuevamente recordamos nuestra fórmula, tenemos nuestros daticos y vamos a iniciar. 2 gramos por 1 mol sobre la masa molecular. Tenemos 2.828,805 gramos de agua por 1 mol de agua sobre 18 gramos de agua. Ya hicimos la operación interna, primero hicimos la operación de la fracción y 2.828,805 por 0,05 y eso nos da 157,1 mols de agua. Ya teniendo los dos datos, vamos a pasar al siguiente. Bueno, este es nuestro siguiente paso. Vamos a ubicar los datos que sacamos anteriormente. Sacamos la cantidad de moles que tiene el ácido, la cantidad de moles que tiene el agua. Los ubiqué en esta parte donde estoy diciendo que los moles de ácido es de 3,2142 moles y los moles del agua son 157,15. Ahora sí podemos sacar la fracción molar. Vamos a decir que la fracción molar del ácido sulfúrico es igual a la cantidad de moles que tiene N, que en este caso nuestro N es el ácido sulfúrico, y el total de
moles que tienen los dos compuestos. Vamos a decir, los moles del ácido es 3,2142 sobre 3,2142 más 157,1558. Haciendo la operación nos da 0,02. Ahí ya no vamos a colocar ni moles, no vamos a colocar nada más, sino ya esa es nuestra fracción. Y en el agua, entonces podemos hacerlo de la misma forma o simplemente podemos hacerlo de la otra forma, que es 1 menos la fracción molar que me dio del ácido, y eso me da 0,98, pero pues para que entiendan mejor, también hicimos toda la operación para el agua. Decimos que la fracción molar del agua es igual a decir la cantidad de moles de N, que en este caso es el agua, sobre el total de moles de la mezcla. Decimos que 157,15 moles de agua sobre 3,2142 más 157,15 moles, eso me da un igual de 0,98. Para hacer la confirmación, probar el ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es sumar las dos fracciones. Dice acá que se debe sumar la fracción molar del ácido más la fracción molar del agua. Esto me tiene que dar igual a 1. Y hago la operación. 0,2 más 0,98 me da 1. Esa es nuestra respuesta para fracción molar. Bueno, este es nuestro ejercicio número 2, donde nos dicen calcular la concentración de H+ en una disolución de 0,1 molar de sulfuro de hidrógeno. Para sacar los datos tenemos dos constantes ácidas. La primera es igual a 1 por 10 a la menos 7 y la segunda constante ácida es de 1,3 por 10 a la menos 14. Colocar nuestra concentración inicial. Luego vamos a escribir la reacción de disociación. Entonces decimos que 0,1 molar de sulfuro de hidrógeno es igual a decir el ion hidrógeno más los protones de hidrógeno más azufre, que va a ser nuestra parte negativa. El equilibrio queda representado de la siguiente forma: 0,01 menos x y x más x. Esa va a ser como nuestras variables, y la constante ácida 1 va a ser igual a nuestra parte positiva por nuestra parte negativa, es decir, H más por HS menos, sobre toda la concentración, que va a ser H2S. Entonces ese va a ser sobre el sulfuro de hidrógeno. Reemplazar los valores y vamos a decir que la constante ácida 1 va a ser igual a x por x sobre 0,01 menos x. Seguimos reemplazando los valores y decimos que la constante ácida es igual a x al cuadrado sobre 0,01 menos x. Si vamos despejando, decimos que 0,01 por la constante ácida 1 menos la constante ácida 1 por x es igual a x al cuadrado. Continuando reemplazando nuestros valores, lo que vamos a hacer es hacer una igualdad que va a ser igual a 0. La constante x al cuadrado más la constante ácida 1 por x menos 0,01 por la constante ácida 1 viene siendo igual a 0. Entonces vamos a reemplazar la constante ácida 1 por 10 a la menos 7. Entonces aquí en la parte de abajo ya tenemos x al cuadrado más 1 por 10 a la menos 7, x menos 1 por 10 a la menos 9, que es igual a 0. Entonces ahí nos dan una ecuación cuadrática. Para ello, pues coloqué y recordando la fórmula cuadrática está en la parte derecha, y luego reemplazamos todos los valores. Ya sabemos cuál es nuestra parte A, B y C. Pero también podemos hacerlo de otra manera, como más sencilla, que la vamos a ver a continuación. Nuestro segundo método usa la misma fórmula de la constante, que es siempre la multiplicación de los dos elementos que se disociaron sobre el total de la sustancia. Es igual a decir x por x sobre 1,01 menos 9. Como la constante ácida es menor que 1 y x es menor que 0,01, tan pequeña que 0,01 menos x va a quedar igual a 0,01. Por lo tanto, vamos a usar la fracción que es x al cuadrado sobre 0,01 con la igualdad de 1 por 10 a la menos 7. X es igual a raíz cuadrada de 0,01 multiplicado por la constante ácida, que es 1 por 10 a la menos 7. Continuando es x es igual a raíz cuadrada, ya hicimos la operación interna y nos dio 1 por 10 a la menos 9. Sacamos la raíz cuadrada y x es igual a 3,162277 66 por 10 a la menos 5. Ok, como ya sabemos cuánto es x,
y tenemos los datos de nuestras constantes ácidas, como la segunda constante de disociación es tan pequeña, quiere decir que prácticamente la concentración de H más es de 3,16, 2277, 66 por 10 a la menos 5 molar. Esa es la respuesta de concentración. Si nos pidieran el pH, como ya tenemos la cantidad de hidrógeno, entonces simplemente hacemos el uso de la fórmula para pH. Eso es todo. Ya con esto completamos los dos ejercicios de química.